nuevamente para el paralelo 301, ¿ya? Vamos a esperar un rato a ver si llega alguien, si no lo hago más tarde. Bueno, vamos a compartir la presentación. Si no me equivoco, quedamos por acá. Estamos viendo lo que son los factores limitantes de una especie de la flora. Ya estamos hablando de las plantas en general. El estudioso Liebig, de 1840, en el año 1840 definió la ley del mínimo. Y él descubrió que el crecimiento de los vegetales o las plantas está determinado por el elemento cuya concentración es inferior. ¿Ya? El crecimiento de los vegetales está determinado por un elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo, por debajo del cual se detiene ese crecimiento o simplemente no se desarrolla la planta. Esa es la ley del mínimo. Se utilizó este barril para explicar esta ley. Liebig usó la imagen de un barril, que ahora se llama el barril de Liebig, para explicar su ley, así como la capacidad de un barril con duelas. Las duelas son las maderas esas, ¿ya? Que tienen distinta longitud para el experimento, así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud está limitada por la más corta. ¿Qué significa eso? Que si yo echo agua al barril, va a llegar solamente donde está la más corta. El crecimiento de una planta se ve limitado por el nutriente más escaso, ¿ya? O sea, la planta va a llegar hasta donde tenga el nutriente que ella necesita. El más escaso va a determinar hasta cuándo va a crecer la planta. Y si te baja un nivel determinado, puede que ni crezca, no nazca. El elemento menos disponible, en este caso, en este ejemplo, es el potasio, ya que es un elemento clave también para la vida vegetal. Por lo tanto, el potasio es el que está limitando el crecimiento o la producción de la planta. Bajo un cierto nivel, simplemente no va a crecer la planta. Y si hay una cantidad determinada, va a crecer hasta donde pueda con ese escaso nivel de potasio, en este caso. Entonces, el elemento menos disponible, en este caso, es el potasio. Por lo tanto, el potasio es el que está limitando su producción o su crecimiento. Esa es la ley del Liebig o del mínimo, la ley del mínimo. Shelford, en 1913, definió la ley de la tolerancia. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, tanto superiores como inferiores, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. Esto lo hemos visto varias veces, ¿cierto? En la llamada campana de Gauss. Entonces hay factores ambientales entre los cuales puede vivir una especie. Lo mismo ocurre con las plantas. Por ejemplo, puede ser la temperatura, puede ser el pH del suelo, puede ser el pH del agua con que la riego, los nutrientes, ¿ya? Que estén en el suelo con una determinada concentración. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales, que son muchos, ¿cierto? Los factores abióticos, unos límites en los que puede vivir, que son los extremos de la campana de Gauss, tanto inferior como superior. Pero entre medio, ¿cierto? En la parte más alta de la campana se encuentra su óptimo ecológico, y ahí es donde realmente se puede desarrollar bien esta especie. Veamos algunos ejemplos prácticos. Factor limitante: temperatura y disposición de alimento, ¿ya? Fotoperiodo: del ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño, asemejándose a la forma redonda, y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. O sea, en la medida que yo me voy alejando del ecuador, ocurre esto con los animales. Aumenta de tamaño asemejándose a la forma redonda y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. Por ejemplo, las orejas, la cola, las extremidades. ¿Ya? ¿Para qué? Para conservar el escaso calor que hay cerca de los polos. Un ejemplo de ello es el oso polar
y el pingüino emperador. Ahí tenemos una imagen y uno ve que las orejas del oso polar en general son pequeñas. ¿Para qué? Para evitar disipar calor, ¿ya? Entonces la idea es mantener el poco calor, el escaso calor en su cuerpo. El pingüino también claramente no tiene la forma de un pavo o de una gallina, es más bien estilizado para que el viento, que es abundante en la Antártida, ¿cierto? Pase sin llevar o llevar el mínimo calor posible. Por eso tiene un cuerpo estilizado, tipo aerodinámico, para que el viento no se lleve el calor tan fácilmente. A la inversa. Entonces, cerca del Ecuador, a la inversa, de los polos al Ecuador, tenemos, por ejemplo, especies que tienen, que en general son más delgadas y tienen extremidades más amplias, justamente para disipar el calor. Ahí tenemos un ejemplo, el zorro del desierto, que tiene orejas muy largas, justamente, bueno, obviamente también le sirven para escuchar, tipo radar, pero también le sirve para disipar calor, para que su cuerpo mantenga un equilibrio térmico y no vaya a morir por el exceso de calor en el desierto. También existe esta forma de adaptación, que es el letargo o disminución del metabolismo, que se expresa en no alimentación, por ejemplo, no movimiento, no reproducción y no crecimiento, cuando hay disminución de alimento o estamos en invierno. Algunos sapos pasan por eso, reptiles, peces, murciélagos. También existe la diapausa, que es el letargo de los insectos. Uno de los que sufre este letargo, ¿cierto? Que es una adaptación que disminuye su metabolismo, es el monito del monte. El monito del monte. Drumisiops gliroides, ¿ya? Este animalito, que es un marsupial, que vive en Chile, vive en la región de los ríos, en la región de los lagos, específicamente. La hibernación. Los animales entran en el periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas. Y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan, orinan, pero no comen, para seguir en hibernación. Para salir de este estado lo hacen de manera violenta o rápida, ¿ya? Cuando ya despiertan cuando llega la primavera. El oso pardo pasa por hibernación, ¿cierto? En invierno, porque hay menos disponibilidad de alimentos. Entonces, antes de que llegue el invierno, se preocupa de comer mucho, acumular grasa, para que esa grasa sea la que lo ayude a vivir durante los meses de invierno o de hibernación. El desplazamiento o migración también es una forma de adaptación en busca de alimentos, ¿cierto? Desplazamiento o migración. ¿Por qué migran las golondrinas, los copépodos, más bien dicho, copépodos marinos, los ñus, entre otros? Eso se llama desplazamiento o migración trófica. Ellos van en busca de alimentos, o sea, pasan de una zona donde ya los alimentos son escasos y migran en busca de los alimentos. En África ocurre todos los años esto. El tema también existe migración o desplazamiento en busca de su periodo de reproducción, ¿cierto? Para reproducirse. Entonces, migran o se desplazan grandes distancias para reencontrarse o encontrarse con su sexo opuesto. Esto le ocurre a las ballenas y a los sapos. A las ballenas y a los sapos. Entonces ahí hablamos de desplazamiento o migración reproductiva. Fotoperiodo. Comportamiento y funcionamiento del cuerpo según la cantidad de luz. Así hay animales diurnos y hay animales nocturnos. Entonces, algunos animales nocturnos se han adaptado de esta manera o su diseño inteligente fue hecho de esta manera para poder, porque pueden ver mucho mejor que un animal normal diurno en la noche, por un lado, y por otro lado, tienen menos competidores. Entonces,
los animales a veces se adaptan a cazar en la noche por un tema de evitar competidores. Y en el caso de los búhos, ¿cierto? Claramente ellos tienen una visión nocturna y un oído mucho más amplio que muchas especies, por lo tanto ellos pueden cazar sin problemas durante la noche. Estamos hablando que tienen una visión 10 veces, ven 10 veces mejor que nosotros en la noche. Entonces una cosa es evitar la competencia y otra es la adaptación o el diseño en que fueron hechos, ¿cierto?, para poder trabajar de noche y no de día. En el caso de la lagartija, claramente una especie que, como la mayoría de los reptiles, de sangre fría, por lo tanto siempre va a buscar el calor, va a colocarse al sol en las mañanas, ¿cierto?, para tener la temperatura ideal para su desplazamiento y metabolismo. Entonces en la noche entran en un periodo de letargo también, donde disminuye su metabolismo, porque son de sangre fría. Factor limitante: latitud y altura, temperatura, disposición de agua, tipo de suelo, fotoperiodo. Los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua, ¿cierto? Por ejemplo, en la ladera de una montaña. El aire húmedo asciende, se enfría y llueve en ese lado de la montaña, pero del lado opuesto las lluvias son escasas. Eso ocurre en la cordillera de los Andes, por ejemplo. Donde más llueve y donde más cae nieve es la ladera oriente, la que mira hacia Argentina. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy distintas. A su vez condicionan la presencia de otros organismos. Es lo que le hablaba yo sobre la ladera sombría y la ladera solana. Entonces, estando en la misma latitud, en la misma altura, va a influir en qué ladera estoy, la que le llega el viento o la que le llega el sol. Ahí tenemos un esquema que nos muestra claramente cuál es la diferencia y la característica de la ladera solana y la ladera umbría o sombría. O en el caso del viento, la zona en que llega el viento y se producen las precipitaciones, barlovento y la sotavento, donde las precipitaciones son menores. La sotavento en la cordillera de los Andes, la zona sotavento en la cordillera de los Andes, es la que mira hacia el poniente, ¿ya? La cordillera que nosotros siempre vemos, por ejemplo desde Santiago, esa es la sotavento. La parte de atrás de lo que vemos nosotros, la parte de atrás de lo que vemos nosotros, o sea, la que mira hacia el oriente, es la barlovento. Entonces, en la letra A dice efectos del relieve en el clima y la vegetación. Letra A, según las horas del sol recibidas, obviamente, al recibir más sol, hay menos humedad, crecen menos plantas y la fauna es distinta a la de la zona B. ¿Por qué? Porque según la dirección habitual del viento, ¿cierto?, recibe más lluvia, más precipitaciones. Ahí tenemos un esquema, más bien dicho, unas fotos que nos muestran fotos de nuestra región, en donde la ladera solana es la ladera más seca, porque recibe más sol durante el día. Entonces tiene más humedad en su suelo, y lo que más hay son espinos, litre y en general cactus. En cambio, la ladera sombría o umbría, que es la ladera que mira hacia el sur, la ladera que mira hacia el sur, es más húmeda, porque recibe menos sol, por lo tanto tiene más especies arbóreas y arbustivas, como por ejemplo el peumo, el litre, el quillay, entre otros, ¿cierto? El boldo, lo vamos a encontrar más en la ladera umbría. Y eso hace que la fauna también que habita en esa zona sea distinta a la fauna que habita en la ladera solana. Entonces hablamos de microclimas como lo habíamos visto antes. Entonces aquí el sol o el viento son factores limitantes, ¿se dan cuenta? Con la latitud la temperatura desciende hacia los polos y condiciona los vientos y las precipitaciones. La altura geográfica también
es un factor limitante. La latitud también lo hace, ya que a medida que se asciende, por cada 180 metros sobre el nivel del mar, la temperatura desciende 1 grado Celsius. Eso a partir de cierta altura, ya de aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar. Ustedes ven que acá en Limache, por ejemplo, estamos como a 250, 300 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es mayor que la que está en la costa. ¿Ya? Entonces, después de aproximadamente los 600 metros de altura, se cumple esto que dice que cada 180 metros por encima se disminuye 1 grado Celsius. Entonces, en general, por ejemplo, a los 2000 metros sobre el nivel del mar, hay menos temperatura que a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y eso obviamente condiciona la vegetación. Ahí hay un esquema que nos muestra las diferencias de vegetación que existen en un mismo cerro, en una misma latitud, pero a distinta altura geográfica. Entonces hay especies que viven entre los 0 y los 500 metros de altura, otras especies que viven entre los 500 y los 1000, otras que empiezan a aparecer a partir de los 1000, pero se desarrollan hasta los 1600, y después de los 1600 metros sobre el nivel del mar, en general en nuestra cordillera Los Andes o cordillera de la costa, ya disminuyen bastante las especies o su crecimiento. ¿Ya? Puede que hayan los mismos árboles a los 1700, por ejemplo, pero no van a lograr crecer como en su nicho efectivo, en su estado óptimo, en la parte alta de la campana de Gauss, porque en este caso la altura geográfica, ¿cierto? La altura sobre el nivel del mar tiene que ser su factor ecológico crítico o factor limitante. Fotoperiodo. Según la cantidad de horas de luz, las plantas realizan la floración, germinación y caída de hojas, según las adaptaciones particulares de cada especie. De allí que hay plantas de días largos y otras de días cortos. O sea, hay plantas que durante los días largos florecen y otras en los días cortos florecen. O sea, plantas de verano y plantas de invierno. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de dos especies, el cadillo y el trébol. Por ejemplo, entre las 0 horas y las 10 de la mañana de luz, florece el cadillo. Entre las 0 horas y las 14 horas no florece. O sea, es una especie de días cortos. En cambio, el trébol es una especie de días largos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tiende a florecer en primavera-verano, cuando los días son más largos. En cambio, el cadillo tiende a florecer en los días invernales, que son más cortos, tienen menos luz solar. Letra A. Las plantas de día corto florecen solo cuando el periodo de oscuridad excede cierto valor crítico. Así el abrojo, por ejemplo, florece con 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad. Si el periodo de 16 horas de oscuridad es interrumpido, aunque sea brevemente, como se muestra a la derecha, la planta no florece. Letra B. Planta de día largo, el beleño. La planta de día largo, por otra parte, que no florece con 16 horas de oscuridad, lo hace si el periodo de oscuridad se interrumpe. Las plantas de día largo florecen solo cuando el periodo de oscuridad es menor que cierto valor crítico. ¿Ya? O sea, estamos hablando de plantas primaverales o veraniegas. Entonces el factor crítico es cuánta luz reciben durante el día, si son del día corto o día largo. Los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos se encuentra en estado líquido. Eso ocurre tanto para la flora como para la fauna. O sea, la sangre es la que nos lleva los nutrientes a las distintas partes del cuerpo y la que nos lleva el oxígeno. De igual forma, las plantas necesitan tener su savia en estado líquido para poder llevar los nutrientes hasta sus extremos. Entonces, los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos se encuentra en estado líquido.
En las plantas estamos hablando de la savia. Los seres vivos ocupan una franja de temperaturas que oscila entre los menos 18 y los 50 grados Celsius. Esto es en general. Obviamente hay especies que no pueden vivir a menos 18 y otras que no pueden vivir a los 40 o 50 grados Celsius. Es como el rango de vida, ¿ya? Para que haya vida. Por encima y por debajo de dichos límites se puede encontrar vida en estado latente, como por ejemplo las semillas, o especies consideradas extremófilas. Considerando esto, los márgenes quedan redefinidos entre los menos 200 y los 80 a 110 grados Celsius. ¿Ya? Eso sería como considerando la vida latente y las especies extremófilas, que son mucho más escasas, por supuesto. Aquí tenemos varias imágenes que nos muestran dónde viven bacterias extremófilas, ¿ya? Los hipertermófilos, por ejemplo, pueden vivir, las bacterias hipertermófilas pueden vivir, por ejemplo, en aguas termales, pueden vivir en geysers. En cambio, los psicrófilos han especializado sus membranas celulares que no se endurecen en temperaturas heladas. ¿Ya? Entonces pueden seguir moviendo nutrientes. Entonces pueden vivir a esa temperatura. Son bacterias en general. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estos factores limitantes y su relación con los organismos? ¿Se puede utilizar de alguna forma esto? Sí, como bioindicadores. Una utilización actual es ocupar las especies que tienen baja tolerancia a los cambios como bioindicadores. O sea, cuando tengo un nicho efectivo estrecho, puedo saber que si existe esa especie es porque tengo ciertos rangos de factores ecológicos. Algunos pueden ser la contaminación del agua. Entonces, una utilización actual es ocupar a las especies que tienen baja tolerancia o baja valencia ecológica a los cambios como bioindicadores. ¿Qué son los bioindicadores? Son atributos de los sistemas biológicos, ¿cierto?, de algún ser vivo, que se emplea para descifrar factores de su ambiente. Inicialmente se utilizaron especies o asociaciones de estas como indicadores. Posteriormente comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de organización, ¿ya? Como son las poblaciones de ciertas especies o ciertas comunidades que se dan. Esto resultó particularmente útil en estudios de contaminación de aguas, ¿ya? Por ejemplo, cuando las aguas están contaminadas, cuando tienen heces, hay ciertos organismos que tienden a crecer. Cuando las aguas están limpias, no crecen. Especies indicadoras. Las especies indicadoras o bioindicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual relacionado con el estudio de su ambiente. Por ejemplo, este examen que le hacen a las personas, el PCR, y si encuentran ARN, ¿cierto? Ácido ribonucleico del virus COVID-19 en la sangre de la persona, significa que o está enfermo, o tiene el virus latente, o ya tuvo la enfermedad. ¿Ya? Es una forma de darse cuenta de que tuvo la enfermedad. Es algo parecido a un bioindicador, ¿cierto? Las especies indicadores son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual o pasado relacionado con el estudio de un ambiente. Las especies tienen requerimientos físicos y químicos de estructura de hábitat y de relaciones con otras especies. Por lo tanto, cuando se dan ciertas condiciones las vamos a encontrar, y si no están dadas esas condiciones, sobre todo si son de rango estrecho, de nichos efectivos estrechos, de valencia ecológica estrecha, no los vamos a encontrar. Por eso sirven como bioindicadores. A cada especie o población le corresponden determinados límites de estas condiciones ambientales, entre las cuales los organismos pueden sobrevivir, crecer o reproducirse. Pueden sobrevivir con límites máximos, ¿cierto?
crecer con límites intermedios y reproducirse en los límites más estrechos, que vendría siendo su nivel óptimo de vida, la parte alta de la campana de Gauss. En general, cuando más estenoica sea la especie, o sea, cuando más estrecho sea su límite de tolerancia, mayor será su utilidad como un bioindicador. Las especies bioindicadoras deben ser en general abundantes, muy sensibles al medio de vida o a su hábitat, fáciles y rápidas de identificar, bien estudiadas en su ecología y ciclo biológico y con poca movilidad. Aquí tenemos algunos bioindicadores que se encuentran cuando las aguas están contaminadas, por ejemplo. El Perlidae. Entonces, macroinvertebrados bentónicos que viven en el agua. Macrófitas. Algunas macrófitas son buenos indicadores para saber cuando el agua no tiene mucha biodisponibilidad de oxígeno. Cuando crece el luchecillo, por ejemplo, en las lagunas, en los esteros, significa que hay muy poco oxígeno disponible en el agua y lo más probable es que no hayan peces. Entonces te indica que hay muchos nitratos en el agua y por eso se está dando tanto el luchecillo. Se eutrofizó ese estero o esa laguna. Eso te indica que está llegando mucho nitrato a las aguas. Puede ser incluso nitrato debido a que la gente de alrededor lava y los detergentes tienen mucho nitrato. Entonces ayuda a que estas algas crezcan más rápido y acaben con el oxígeno disponible. Y eso hace que acabe con la vida de los peces, porque los peces necesitan oxígeno biodisponible en el agua. Hay también algunas especies que no son bioindicadores, como esas que están ahí. La pocha y la carmelita de Concepción. Parámetros físicos y químicos más utilizados en los estudios. Antes hay que nombrar y aclarar algunos conceptos. ¿Qué es lo que es la norma primaria de calidad ambiental? En general, la norma primaria de calidad ambiental se refiere al ser humano, ¿ya? Cuando hablamos de norma primaria, no nos referimos a una ley en particular, hay muchas normas primarias. Va a depender de a qué nos estamos refiriendo. Si a la contaminación atmosférica, a los suelos, ¿ya? Al agua. Entonces, la norma primaria de calidad ambiental es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos, puede haber más de un elemento, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Se refiere a las personas, ¿ya? La norma primaria te habla de los límites o factores ecológicos que pueden afectar negativamente a las personas. Lo repito, norma primaria de calidad ambiental. Hay muchas normas primarias de calidad ambiental. Va a depender a qué nos refiramos. ¿Ah? Aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o ausencia, ¿cierto?, en el ambiente, puede ser atmosférico el ambiente, puede ser acuático, pueda constituir un riesgo para la salud de las personas, ¿ya? Cuando habla de la población se refiere a las personas en este caso. Norma secundaria de calidad ambiental. Ahora estamos hablando de lo que le afecta a la naturaleza, ¿ya? Lo que le afecta al medio ambiente. Norma secundaria de calidad ambiental. Aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza, ¿ya?
En Chile tenemos normas primarias y normas secundarias, pero hay en países donde existe una sola norma y ellos dicen lo que le afecta al ser humano le afecta a la naturaleza, ¿ya? Entonces la norma eh, que afecte, cualquier cosa que afecte al ser humano significa que va a afectar a la naturaleza. Aquí nosotros tenemos una norma más débil, si podemos decir así, menos exigente para la vida silvestre, para la naturaleza. Actualmente en Chile no posee normativas secundarias, por ejemplo, para la calidad del aire, ni menos para el suelo. ¿Ya? No tenemos normas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, superficiales y marinas. No sé si habrá salido este proyecto ya. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, superficiales y marinas. Anteproyecto de norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de las cuencas del río Maipo, Cachapoal, Valdivia, Biobío, Elqui, entre otras. Son anteproyectos de norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales de esas cuencas. Aquí podemos encontrar una guía, ¿cierto?, para poder entender cómo se hacen estas normas. Tenemos la norma 1333, que es la norma de las aguas para diferentes usos. Esta norma se debe aplicar a las aguas destinadas a los siguientes usos. Por ejemplo, letra A, agua para el consumo humano. Esa es la más estricta, obviamente. Después, letra B, agua para la bebida de animales, menos estricta. Letra C, menos estricta aún, agua de riego. Después tenemos la agua de recreación y estética. Dentro de la agua de recreación y estética tenemos 3 normas más. Una que es solamente para la estética, otra para la recreación con contacto directo con el agua y otra para la recreación sin contacto directo con el agua. Y por último, que aún no sale, es la de la vida acuática, una norma que permita la vida acuática. Requisitos generales de aguas destinadas para la vida acuática. ¿Cuáles son los requisitos generales de aguas destinadas para la vida acuática? Por ejemplo, tiene que haber oxígeno disuelto en el agua, disponibilidad de oxígeno en el agua. Está dado en miligramos por litro. El parámetro mínimo es 5 miligramos por litro. pH tiene que variar entre 0 y 9. Alcalinidad total, que está dado en miligramos por litro de carbonato de calcio, 20. Turbidez, debido a la descarga de efluentes, por ejemplo, unidad escala sílice, no debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. Temperatura, en flujos de agua corriente no debe aumentar el valor natural en más de 3 grados Celsius. O sea, si estoy agregando algún efluente en un agua corriente, no debe aumentar el valor natural en más de 3 grados Celsius, que es bastante. Color, ausencia de colorantes artificiales. Sólidos flotantes, visibles y espumas no naturales tienen que estar ausentes. Sólidos sedimentables no deben exceder el valor natural. Petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo en el agua. No debe haber detección visual. No debe haber cubrimiento de fondo. No debe haber olor perceptible. Si no estamos hablando de contaminación. Parámetros físicos y químicos más utilizados para medir calidad de las aguas actualmente. Parámetros organolépticos. Organolépticos, el color, ¿cierto? La turbidez, el olor y el sabor. No tiene que haber un olor desagradable, no tiene que tener sabor. La turbidez no tiene que ser notoria, ¿cierto? No tiene que tener color. Parámetros físicos. Sólidos totales, residuo seco. Sólidos suspendidos, sedimentables y no sedimentables. Estos son parámetros que utilizamos para medir la calidad de las aguas. Color, turbidez, olor, sabor. Sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos filtrables, que pueden ser coloidales y disueltos. Los coloides son como los geles, ¿ya? Sólidos filtrables se refiere a los coloides disueltos, coloidales y disueltos. También la temperatura es un parámetro que sirve para medir la calidad de las aguas. La conductividad, la radioactividad.
Todos son parámetros para medir la calidad de las aguas. Parámetros químicos: salinidad, dureza, pH, alcalinidad, acidez, oxígeno disuelto, materia orgánica, demanda biológica de oxígeno, DBO, DQO, demanda química de oxígeno. Entonces, los peces necesitan una demanda biológica de oxígeno que tiene que estar en el agua. Si queremos decir que un río o una laguna no está contaminada. COT, carbono orgánico total. Bionutrientes que tiene que tener el agua: nitrógeno y fósforo, nitrógeno y fósforo. Otros compuestos que puede tener el agua: metales pesados, aniones y cationes, sustancias indeseables, ¿cierto?, como los hidrocarburos, y sustancias tóxicas, ¿ya? Todos son parámetros químicos para ver la calidad de las aguas. Análisis típico: calidad de agua bruta, dulce. Análisis típico de calidad de agua dulce. pH en un río en un curso alto debería ser 6. En un río en el curso bajo, donde el agua va en flujo laminar, 7,5. Un acuífero, agua subterránea, en roca caliza debiera tener un pH 7,2. Un acuífero en arena o arcilla debiera ser 7,8 el pH. Sólidos totales en miligramos por litro. En el curso alto debiera ser 50. En el curso bajo, o sea, donde el flujo es más tranquilo, flujo laminar se dice, 400. Acuífero calizo, 300 miligramos por litro. Acuífero en arena o arcilla, estamos hablando de agua subterránea, en arena o arcilla, 525. Alcalinidad en miligramos por litro, 20 en el curso alto de un río, 175 en el curso bajo, 110 en un acuífero calizo. Dureza en miligramos por litro, en la parte alta del río, donde es más turbulento la corriente, debe ser 10. 200, curso más abajo. Acuífero calizo, 200. Acuífero en arena o arcilla, 350. Color, 70 en el curso alto, 40 en el curso bajo. Menor a 5 en acuífero calizo, menor a 3 en el acuífero arenoso. Turbidez, 5 en el curso alto, 50 en el curso bajo, menor a 5 en un acuífero calizo y 0,1 en un acuífero de arena o de arcilla. Coliformes fecales, los coliformes totales, ¿ya? 20 en la parte alta del río, 2000 en la parte baja, 5 acuífero calizo y detectable en el acuífero de arena o arcilla. Los 2000 que dice en el curso bajo se entiende porque han llegado otros efluentes, seguramente de lugares habitables, en donde ha aumentado el nivel de coliformes fecales en las aguas. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Ojalá puedan ver esto. Nos estamos viendo.